Muchos creyentes hoy en día descartan el Viejo Testamento fuera de los Salmos y Proverbios como una sección en la Biblia que ya no es importante o aplicable para un caminar con el Señor. Muchos miran la ley y los profetas como oráculos antiguos de parte de un Dios enojado y vengativo, cuyo corazón no refleja su amor actual, que claro está, hoy es reflejado por su Hijo unigénito, el Señor Jesús. Juan 3:16. Este equivocado pensamiento de que el Viejo Testamento ya no es relevante no solamente es erróneo, pero peligroso, pues es imposible poder entender el Nuevo Testamento, esto es, el plan de salvación, sin primero entender el Viejo Testamento, esto es, el corazón de Dios. Por ende, el Viejo y Nuevo Testamento caminan juntamente y en armonía, cogidos de la mano. Y rechazar el Viejo Testamento es tan peligroso de parte de los cristianos como lo es rechazar el Nuevo Testamento de parte de otras religiones. La razón es porque el Viejo Testamento es la manifestación física de lo que hoy es espiritual. Y esta es la razón por la cual la palabra de Dios también es referida de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, como el completo consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 27. En otras palabras, el Nuevo Testamento no puede ser enseñado sin utilizar el Viejo. Y el decir que el Dios del Viejo Testamento ha cambiado de un Dios rencoroso a un Dios amoroso, contradice Malaquías capítulo 3, versículo 6, que dice, «Porque yo Jehová no cambio». O decir que las antiguas escrituras son el testimonio de un padre airado y las nuevas escrituras el corazón de un hijo amoroso, contradice Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús dijo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Observen ahora 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. «Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno». Esto es, estos tres integrantes de la Santa Trinidad comparten un mismo corazón. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Ahora vean Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En otras palabras, nuestro Dios no puede cambiar. Los tiempos cambian, el hombre cambia, pero nuestro Dios es inmutable. Salmos capítulo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Para estar claros, nuestro Dios siempre fue y es un Dios de amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto es, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero, con esto dicho, nuestro Dios también es un Dios de justicia, y siempre lo ha sido. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Comparen este verso con Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. El Señor Jesús dijo, «Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras». Esto es, sean dichas obras buenas o malas, justas o injustas, porque el Señor es un Dios justo. Para darles un ejemplo de cómo el Viejo y Nuevo Testamento no se contradicen, pero a lo contrario, se llevan de la mano, vamos a darle un vistazo a la ley ceremonial del altar de holocausto y lo que esto significa hoy. Levítico capítulo 6, versículo del 8 al 9. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, «Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley de holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él». Levítico capítulo 6, versículo del 12 al 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará,
sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Pero ¿qué significa hoy mantener el fuego encendido en el altar de Dios? Bueno, el altar de Dios hoy es el corazón de todo creyente, pues ahí reside el Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, versículo 17. La leña, o en el caso de la parábola de las vírgenes prudentes, el aceite que mantiene el fuego de nuestro corazón prendido, es la palabra de Dios. Salmos capítulo 119, versículo 11. Y el fuego que nunca se apaga en el corazón del creyente es el Espíritu de Dios. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Comparen este verso con 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, observen cómo Levítico capítulo 6, versículos del 12 al 13 lee con lo que hemos aprendido. Levítico capítulo 6, versículo 12. No permitas que el fuego encendido sobre tu corazón algún día se apague. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. O de seguro pecarás contra mí. Salmos capítulo 119, versículo 11. Por ende, como sacerdote de tu hogar y ministerio, pondrás leña sobre él, sobre tu corazón, y dicha leña es mi palabra. Jeremías capítulo 20, versículos del 8 al 9. Y harás esto mañana tras mañana, todos los días. Isaías capítulo 50, versículo 4. Y sobre este fuego quemarás todo inicuo deseo como un sacrificio de paz. Proverbios capítulo 6, versículo 18. Y cambiarás dichos deseos por los deseos de Dios, del Espíritu Santo que hoy mora en ti. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Ahora, Levítico capítulo 6, versículo 13 lee así. El fuego en tu corazón debe arder continuamente. Por ende, sé prudente y corta leña y cárgala contigo. Génesis capítulo 22, versículo 6. Y sé como una virgen sensata y anda con un frasco de aceite contigo. Mateo capítulo 25, versículo 4. Pues tanto la leña como el aceite representan mi santa palabra, necesaria para que el fuego de tu corazón continúe ardiendo. Pero si permites que dicha llama se apague en ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 4 al 5. El Señor Jesús dijo, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En conclusión, es un error y un peligro el descartar el Viejo Testamento como algo irrelevante e insignificativo. Toda la Escritura, tanto la antigua como la nueva, es inspirada por Dios y útil tanto para enseñar como para aprender. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Pues nuestra historia se encuentra en cada una de esas páginas, pues todos compartimos una naturaleza rebelde hacia Dios. Salmos capítulo 51, versículo 5. Y como dice el dicho, aquel que no conoce su historia, termina repitiéndola. Después de todo, no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Gracias por pasar este tiempo conmigo y recuerden, tanto el tabernáculo establecido en el libro de Levítico como el templo de Salomón, hoy es Cristo Jesús. Él es nuestro templo. El altar de sacrificio de holocausto hoy es el corazón. El fuego que consume dicho sacrificio hoy es el Espíritu Santo. La leña que mantiene el fuego ardiendo hoy es la palabra de Dios. El sacrificio perfecto hoy es Cristo. La ofrenda de paz son los deseos de la carne, crucificados en una cruz que nadie puede ver excepto Dios. Mateo capítulo 10, versículo 38. El incienso hoy son las oraciones de los santos.
Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Esto es porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.